Hola estimados estudiantes, bienvenidos a esta segunda sesión del curso de Física para Ingenieros. El tema de hoy es la ley de Coulomb, la ley que nos permite describir la interacción entre dos cargas, o sea, la fuerza eléctrica. Te saluda tu docente Juan Nicaragua Aguilera. Muy bien, tenemos entonces, recordando un poco todo lo que ustedes han repasado en los recursos de la lección. Tenemos que en 1885 Charles Coulomb estableció experimentalmente una ley fundamental de la fuerza eléctrica entre cargas estacionarias. Es decir, se basó en experimentos para determinar esta ley. Las siguientes observaciones permiten establecer una ecuación matemática para calcular la fuerza eléctrica debido a dos cargas eléctricas. La primera observación es que la fuerza eléctrica está dirigida a lo largo de una recta que separa la distancia r de las dos partículas cargadas. En el encuentro anterior nosotros habíamos discutido un poco acerca de una de las características del campo eléctrico, el cual nos decía que la fuerza eléctrica asociada a un campo eléctrico son paralelas, es decir, actúan en la misma línea de acción. Esto nos indica entonces que esta fuerza eléctrica también tiene este carácter paralelo con respecto a la distancia que separa las partículas cargadas. La fuerza eléctrica es directamente proporcional al valor absoluto del producto de las cargas. Es decir, entre más cargas estén involucradas o mayor sea, ¿verdad?, la cantidad de cargas que estén involucradas en la situación, mayor va a ser la fuerza eléctrica. Cabe destacar que esto nos dice que está directamente relacionada de una manera proporcional al valor absoluto. Es decir, aquí el signo de las cargas no importa. Recuerden que el valor absoluto es la distancia que hay entre un valor y el cero, y esta distancia siempre es positiva, es decir, el valor absoluto siempre es positivo. Entonces, cuando multipliquemos las dos cargas, la cual va a ser, ¿verdad?, uno de los cálculos para poder determinar la fuerza eléctrica, vamos a considerar este producto como positivo. Y en sí, esta segunda observación, ya para concluirla, nos brinda que si aumentamos el valor de las cargas, la fuerza eléctrica también va a aumentar. Otra tercera observación es que si las dos cargas son del mismo signo, la fuerza eléctrica es repulsiva. Es decir, esta fuerza eléctrica va a ocasionar que ambas cargas se alejen entre sí. Mientras que si las cargas son de signo opuesto, o sea, una es positiva y la otra es negativa, entonces la fuerza eléctrica va a ser de tracción, es decir, la fuerza eléctrica va a ocasionar que las cargas se acerquen entre sí. Muy bien. Experimentos de Coulomb se pudieron generalizar las propiedades de fuerza eléctrica entre dos partículas inmóviles con carga. Vamos a utilizar aquí algo que se llama modelo de la carga puntual, el cual hace referencia a una partícula de tamaño cero, pero que tiene carga. Es decir, aquí el tamaño no importa, aquí lo que importa es el valor de la carga. El comportamiento eléctrico de electrones y protones queda muy bien descrito como si consideramos este modelo de la carga puntual. Entonces, debido a las observaciones antes mencionadas, podemos encontrar la magnitud de la fuerza eléctrica usando la siguiente ecuación, ¿verdad? La fuerza eléctrica es igual a una constante K llamada constante eléctrica, cuyo valor pueden ver ahí en pantalla, la cual iguala a 8.99 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, por el valor absoluto de Q sub 1, que viene a simbolizar la carga eléctrica 1, que se mide en coulomb, por Q sub 2, que viene a simbolizar la carga eléctrica 2, que se mide en coulomb también. El coulomb es la unidad de medida de la carga eléctrica. Todo esto dividido entre R al cuadrado, o sea, la distancia de separación elevada al cuadrado. La fuerza, recordemos, pues, que se mide en newton. Y esta ecuación nos describe dos hechos que ya habíamos planteado. El primero de ellos, que si
aumentábamos el valor de las cargas, la fuerza también iba a aumentar. Y aquí podemos ver que también esta fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de separación entre las cargas. Es decir, si aumentamos la distancia, la fuerza va a disminuir. Es decir, supongamos que duplicamos la distancia. Ok, el cuadrado de 2 es 4. Significa entonces que si duplicamos la distancia, la fuerza eléctrica se va a disminuir a 1/4, puesto que está afectado por el cuadrado de la distancia de separación. Ahora, si reducimos 3 veces la distancia, o sea, reducimos a 1/3 la distancia, la fuerza eléctrica se va a intensificar 9 veces. Muy bien, veamos un sencillo ejemplo donde vamos a poner en práctica esta ecuación. Tenemos dos cargas. Carga sub 1 igual a menos 8 micracoulombs. Esa letra griega llamada mu, que parece una U, ¿verdad? Con un rabito abajo, se llama mu y se lee como micra. Entonces tenemos carga 1 igual a menos 8 micracoulombios o coulombs, ¿verdad? Y carga 2 igual a más 12 micracoulombs. Se colocan a 12 centímetros de distancia entre sí en el aire. Nos preguntan cuál es la fuerza resultante sobre una tercera carga Q sub 3 igual a menos 4 micracoulombs colocada a medio camino entre las dos fuerzas. Muy bien. Nuestra solución radica en la identificación de los datos. Tenemos entonces carga 1 igual a menos 8 micracoulombs, carga 2 igual a más 12 micracoulombs, distancia de la carga 1 a la carga 2 igual a 12 centímetros, la carga 3 es igual a menos 4 micracoulombs. Como la carga nos dice, la carga 3 está ubicada, ¿verdad?, en el punto medio del camino que conecta las dos cargas, entonces tenemos que la distancia de la carga 1 a la 3 es igual a la distancia de la carga 2 a la 3, y esto es igual a un medio, ¿verdad?, de la distancia 1 a la 2, entonces 6 centímetros, la mitad de 12 centímetros son 6 centímetros. Entonces nos piden calcular la fuerza. Tenemos un sencillo diagrama, tenemos las dos cargas, carga 1, carga 2, y la carga 3 que está en medio, la cual puede estar separada a 6 centímetros de cada carga. Entonces es importante denotar este hecho, ¿verdad? La carga 1 y la carga 3, ¿verdad?, como son del mismo signo, hay una fuerza de repulsión. Pues tenemos fuerza 1 hacia la derecha, puesto que la fuerza existente entre la carga 1 y la carga 3 permite que la carga 3 se aleje de la carga 1. Luego, ¿verdad?, vemos que la carga 3 y la carga 2 son de signo opuesto, o sea, hay una fuerza de atracción. Entonces, la carga 2 atrae a la carga 3, por tanto tenemos nuestra fuerza 2 apuntando directamente hacia la derecha, o sea, hacia la carga 2. Entonces la suma de estas dos fuerzas nos va a dar la fuerza total, o sea, la fuerza resultante. Esta fuerza resultante entonces también va a tener la misma dirección de ambas, o sea, va a apuntar hacia la derecha. ¿Okay? Es importante hacer las conversiones de unidades. Un micracoulombs es igual a 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Por tanto, 8 micracoulombs va a ser igual a 8 por 10 a la menos 6 coulombs. 12 micracoulombs va a ser igual a 12 por 10 a la menos 6 coulombs. 4 micracoulombs va a ser igual a 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Se sabe que un centímetro, puesto que las distancias están en centímetros, se sabe que un centímetro es igual a 1 por 10 a la menos 2 metros. 12 centímetros igual a 12 por 10 a la menos 2 metros. 6 centímetros igual a 6 por 10 a la menos 2 metros. Ahí tenemos entonces nuestras unidades de medida
puesto que lo tenemos que ejemplificar la podemos expresar, la debemos de expresar en sus unidades principales. El micra y el centímetro, ¿verdad?, son múltiplos, en este caso submúltiplos de las unidades fundamentales. Muy bien. Entonces, por el diagrama vemos que la fuerza resultante va a ser igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. Vamos a calcular la fuerza 1. Para ello vamos a utilizar la ley de Coulomb. Esto igual a la carga eléctrica por la carga 1 por la carga 3 entre la distancia de la carga 1 a la 3 elevado al cuadrado. Estamos entonces carga 1 y la carga 3 solamente. Entonces vamos a sustituir datos. Tenemos entonces 8.99 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado, ¿verdad? Valor absoluto de menos 8 por 10 a la menos 6 coulombs por menos 4 por 10 a la menos 6 coulombs. El valor absoluto de esto, ¿verdad?, entre 6 por 10 a la menos 2 metros elevado al cuadrado. Bien, haciendo el cálculo nos da 79.9 newton. A continuación te muestro en la calculadora cómo es que llegamos a este resultado. Bien, una vez descargada e instalada la calculadora, procedemos a hacer los cálculos de la siguiente manera. Entonces elegimos la calculadora. Bien, yo ya había hecho un cálculo previo. Entonces, paréntesis y tecleamos el valor de la constante, 8.99. Para marcar por 10 a la tanto, simplemente apretamos esta tecla que dice, el cual tiene la siguiente leyenda, XP. Nos aparece una E en la pantalla. Eso significa por 10 a la elevada a la tal potencia. Entonces 8.99 por 10 a la 9, cerramos paréntesis, volvemos a abrir, tocamos el símbolo de la fracción y volvemos a abrir y apretamos el valor de las cargas. Como es un valor absoluto, vamos a considerar las cargas como positivas, o sea, 8 XP a la menos 6. Cerramos por 4 XP a la menos 6. Y tenemos el producto de las cargas. En la parte de abajo, voy abajo, aprieto la tecla de abajo en el cursor y abro paréntesis y escribo la distancia, que es 6 exponente a la menos 2, pero recordemos que esta cantidad está elevada al cuadrado. Luego tocamos el cuadrado y vemos que inmediatamente en el cursor me aparece el resultado, 79.9 aproximadamente. Muy bien, entonces procedemos de igual manera para calcular la fuerza 2. Nada más que ahora sustituimos, en vez de considerar la carga 1, vamos a considerar la carga 2. Entonces tenemos la interacción entre la carga 2 y la carga 3. Entonces tenemos la constante eléctrica, ¿verdad?, por el valor absoluto del producto de la carga 2 por la carga 3 entre la distancia 2 de la carga 2 a la carga 3 elevado al cuadrado. Sustituimos datos. La misma constante, 8.99 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulomb cuadrado. Por la carga 2, que igual a 12 micracoulombs, o sea, 12 por 10 a la menos 6 coulombs, menos por la carga 3, que igual a menos 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Podemos ver aquí que, si pudimos ver en la calculadora, nosotros pues no introducimos el signo de las cargas, puesto que aquí nos está hablando de un valor absoluto. Esto nos permite considerar las cargas como positivas. Entonces, en el cálculo con la calculadora, esta carga negativa, como lo hicimos en el caso anterior, la vamos a considerar positiva. Entonces tenemos menos 6 por 10 a la menos 2 metros
elevado al cuadrado. Entonces, procediendo a calcular, nos encontramos con 119.9 newtons. Te invito a que sigas los pasos anteriores para que puedas llegar a este resultado. Entonces tenemos que nuestra fuerza 1 más la fuerza 2 nos da igual a la fuerza resultante. Por tanto, sumando 79.9 newton más 119.9 newton, obtenemos 199.8 newton. Redondeamos a 200 newton. Entonces podemos decir que la fuerza resultante, ¿verdad?, sobre la carga 3 es de 200 newton dirigida hacia la derecha. Entonces recordemos que la fuerza es una magnitud vectorial. No basta solamente con indicar cuánta es la magnitud de la fuerza, sino que es importante destacar hacia dónde se dirige, y pues del diagrama hemos visto que esta fuerza se dirige hacia la derecha. Muy bien, te invito a que me escribas cualquier duda que te haya surgido al observar este video. Agradezco muchísimo tu atención, siempre instándote a que me hagas llegar toda duda, comentario o sugerencia. Hasta la próxima.